Para nuestra presente clase necesitamos recordar lo que vimos la clase anterior. ¿Qué cosa era la citología? En primer lugar, dijimos que la citología era la ciencia que está dentro de otra ciencia llamada biología. La citología es una ciencia que forma parte de otra ciencia llamada biología. Y la citología es la ciencia que estudia las células. Ciencia que estudia las células. Como ejemplo, vimos el glóbulo rojo y el glóbulo blanco, que son dos células que se encuentran en nuestro organismo. El glóbulo rojo dijimos que recibe este nombre debido al pigmento que lo convierte o lo caracteriza por ese color, llamado hemoglobina. El glóbulo es rojo debido al pigmento rojo llamado hemoglobina. Por otro lado tenemos el glóbulo blanco. Habían varios glóbulos blancos. Y la función de los glóbulos blancos era destruir todos los gérmenes que ingresan a nuestro cuerpo, como las bacterias. Las bacterias, que son unas células pequeñísimas, cuando ingresan a nuestro cuerpo, muchas de ellas producen enfermedades. Por esa razón es que tenemos que destruirlas. Y lo hacemos con los glóbulos blancos. ¿Cómo lo destruyen? Por la fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? Es un proceso a través del cual la célula atrapa esos gérmenes, los ingresa a su interior y allí los destruye. Eso lo hacen los glóbulos blancos. Glóbulo blanco, fagocitosis. Luego dijimos que las células o la mayoría de las células son muy pequeñitas. Por esa razón es que no fueron descubiertas sino hasta que se descubrió por primera vez un pequeño juguete llamado microscopio. Y eso se realizó a comienzos del siglo XVII y su descubridor fue Zacharias Janssen. Zacharias Janssen, a comienzos del siglo XVII, descubrió el microscopio. Luego, unos años después, casi unos 50 años aproximadamente, en 1665, Robert Hooke, así se escribe, se pronuncia, Robert Hooke se escribe de esta manera, y se pronuncia Hooke. Robert Hooke, en 1665, descubre la célula gracias a el microscopio inventado por Zacharias Janssen. Finalmente, en 1831, o sea, casi 200 años después, cuando se mejoró la calidad de los microscopios, aparece Robert Brown en 1831, y Robert Brown descubre el núcleo de las células. Robert Brown descubre el núcleo de las células. Es esa estructura que se encuentra en el interior de ciertas células, no en todas las células, llamado núcleo. Dijimos que Robert Brown descubrió el núcleo en 1831. 8 años después, 1839, aparece Matthias Schleiden y hace un descubrimiento de que todas las plantas tienen células. Matthias Schleiden descubre que todas las plantas, sin excepción, que son seres vivos, están formados por células.
Eso lo descubre en 1839. Ese mismo año, 1839, Theodor Schwann, este señor, hace la misma investigación, pero con los animales, y descubre que todos los animales están formados por células. Matthias Schleiden descubre que las plantas están formadas por células, y Theodor Schwann descubre que los animales están formados por células, ambos en 1839, y ellos crearon lo que se conoce como la teoría celular. Primer enunciado: todas las plantas están formadas por células. Segundo enunciado de la teoría celular: todos los animales están formados por células. Luego de algunos años, 19 años después de esta teoría celular, aparece Rudolf Virchow, 1858. Y en ese año, Rudolf Virchow descubre algo más. Descubre que las células se reproducen, es decir, que de una célula ya desarrollada aparecen dos células pequeñas. Luego estas dos células pequeñas crecen y nuevamente se reproducen y dan origen a otras dos nuevas células, es decir, 4 células, y así sucesivamente. Rudolf Virchow descubre que solo de las células pueden aparecer otras células. Y esta es la tercera o el tercer enunciado de lo que se conoce como la teoría celular. Solo de las células pueden aparecer otras células. Eso es lo que dijo Rudolf Virchow. Finalmente, Carter Nicholson y Jonathan Singer en 1972. En el año 1972, ambos trabajaron juntos y lograron descubrir algo importante en la célula. Ya se sabía que las células estaban envueltas en una capa llamada membrana celular, o también llamada membrana plasmática. Es una capa que envuelve y protege a todo el interior de la célula. Si nosotros cortamos ese interior de la célula, notaremos algo interesante, que están formadas por dos capas aquí, ¿no? Como se dan cuenta. Y cada una de estas capas está formada por unas pequeñas moléculas, como si fueran las losetas de un piso, dijimos, ¿recuerdan? Tienen forma de una esfera y dos colitas. Acá está, ¿ven? Una esfera y dos colitas, una esfera y dos colitas, y así sucesivamente, como si fueran las losetas de un piso, así como cuando hacen un enchapado, por ejemplo, a los pisos con losetas, algo semejante aquí, ¿no? Solo que aquí son una esferita y dos colas. Una esferita y dos colitas acá. Una esfera y dos colitas. Y acá al revés, una esfera y dos colitas para arriba. Una esfera, dos colitas para arriba. Y así sucesivamente a lo largo de toda esta superficie. Y estas moléculas son grasosas. Por eso es que resbalan entre sí. Entonces, en un momento una sube y la otra baja. Una baja y la otra sube, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces forman un efecto de como si fuera una ola aquí, ¿no? Como si fueran las olas del agua, algo semejante. Se mueve así, de esa manera, la membrana celular o plasmática. Y por eso le llaman mosaico, porque está formado por estas moléculas llamadas fosfolípidos. Fosfolípidos, aquí está el nombre correcto, fosfolípidos, es una esfera con dos colitas, como se observa acá, ¿no? Y cada una de estas esferitas con sus dos colitas forman toda esta capa. Nosotros cogemos todo esto, lo sacamos, cortémosle
Acá está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Cada uno de ellos. Entonces, para que formen toda esta membrana, tienen que unirse cada uno de estos fosfolípidos. Acá hemos sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6 fosfolípidos, ¿no? Pero son muchísimos. Y cada uno de estos fosfolípidos forman un mosaico, como si fuera esto una alfombra, ¿no? Algo parecido, ¿no? Como se dan ustedes cuenta, como una tela, una alfombra que está formada justamente por estos fosfolípidos. Y cada uno de estos fosfolípidos se mueve, ¿no? Entonces, como son grasosos, se resbalan, suben o bajan, se resbalan entre sí, como si fueran dos jabones líquidos, algo semejante, ¿no? Van arriba, van para abajo, suben, bajan, etcétera, ¿no? Esa es la forma como ocurre, y por esa razón es que la membrana empieza a moverse en forma de ondulaciones como las olas en el mar, algo semejante, ¿no? Por eso de ahí viene el nombre de la teoría del mosaico fluido.